lleno de amparos contra la reforma educativa. ¿Qué es esta reforma educativa? ¿Qué es lo que pretende el gobierno y qué es lo que está haciendo el sindicato? Muy buen día a todos, pero escuchas, Víctor. En efecto, mira, en días pasados, en 2 días, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promovió amparos en contra de la reforma laboral. En este caso fueron más de 700,000 amparos que se presentaron a nivel nacional de parte del puro centro, más 1 millón que se presentó por parte del movimiento obrero en todo el país, por 1.700.000 amparos en total. Aquí en la sección 2 nosotros promovimos arriba de 16,000 amparos en los 3 juzgados, o en las 3 ciudades donde hay juzgados de distritos aquí en Baja California. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunas situaciones en la ley laboral que nos afectan, en donde el procedimiento ante las juntas no se acortó, sigue siendo el mismo, y lo único que se está haciendo es perjudicar al trabajador, toda vez que ahora le limitan los salarios caídos hasta máximo 1 año. Esto es, si el juicio te dura 2 años, 3 años, 4 años, ya el trabajador no podrá cobrar esos salarios. Y por otro lado, bueno, pues está la cuestión de la capacitación y la contratación a través del outsourcing, que son únicamente intermediarias que sustituyen prácticamente la relación laboral de quien verdaderamente tiene la relación, para a través de contratar a través de una administradora ajena a la relación propiamente directa entre el patrón y el trabajador. ¿Qué es la reforma constitucional al artículo 3? Bueno, aquí contempla 4 puntos importantes para nosotros, 2 de ellos muy positivos, que vamos acompañando y damos la bienvenida a la iniciativa del presidente. Una, en primer lugar, el que se preocupen por aumentar la calidad de la educación, lo cual vemos excelente, a través también de una evaluación universal a los maestros, lo cual nos parece muy bien, porque el maestro tiene 19 años evaluándose, ha presentado 21 diferentes tipos de exámenes a lo largo de lo que son las evaluaciones de carrera magisterial desde 1993. Pero por otro lado, también vemos con mucho gusto otra propuesta que surge del sindicato, que era constituir un órgano de evaluación autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual quedó plasmado ya no nomás en una ley. Por aquí alguien decía que era imposible casi esto elevarlo a rango de ley y que era un pretexto de la organización para no evaluarse. Pues quedó demostrado que no nada más se elevó a rango de ley, sino a rango constitucional. ¿Qué vemos mal? La evaluación contempla 4 puntos: para ingresar al servicio, para promoverse en el servicio, para reconocimiento del servicio, y una cuarta que es en la cual nos tiene muy inquietos, que es la permanencia en el servicio. Cuando tú presentas una evaluación y esta es para en un momento dado detectar cuáles son las fortalezas de lo que estás evaluando y cuáles son las debilidades, pues tienes que aprovechar esta evaluación para corregir. Y aquí nosotros decimos, bueno, aquí al detectarse las debilidades que se puedan tener por parte del maestro, bueno, pues hay que aprovechar para que mediante la capacitación, que es una obligación patronal, se pueda en un momento dado superar esas debilidades y convertirlas en fortaleza. Y aquí no, aquí el sentido que se le quiere dar, de acuerdo a las propias manifestaciones y al entorno que le han estado dando a la reforma constitucional, es en un momento dado poner en riesgo la estabilidad laboral del trabajador, que se contrapone a otro principio constitucional que está previsto en el 123. Ese es un punto que nos inquieta, por el cual una vez que se publique, porque bueno, ya la mayoría de las entidades federativas ya la aprobaron, esto tendrá que pasar de regreso al Congreso de la Unión para mandarlo al Ejecutivo, que la promulgue, la publique, y a partir de ahí empezará a correr el término para nosotros poder interponer el amparo. Y el otro punto que contempla, que también no estamos de acuerdo, es porque se le pega al principio de la gratuidad. Aquí en Baja California ya le habíamos avanzado en este tema, y ahora resulta que el director se tendrá que convertir en el líder de los alumnos, los maestros y los padres de familia para resolver los problemas de infraestructura, compra de material educativo y gastos de operación. Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la gratuidad? Y ahora tendrán que ser no nada más los padres de familia que antes pagaban cuotas, ahora tendrán que ser alumnos, maestros y padres de familia. ¿En dónde está contemplado esto? En el inciso A de la fracción 3ª del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional. Eso es lo que nos oponemos. ¿Está amenazada entonces la estabilidad laboral de los trabajadores del magisterio, Alejandro Gudiño? Está amenazada, y está por otro lado también amenazada la gratuidad de la educación en el país. Entonces, por eso nos amparamos, porque nosotros vamos por la defensa de la escuela pública.
Y aquí lo que le pedimos a los padres de familia, el acompañamiento para poder defender la escuela pública. Señor Gudiño, Eduardo Villano lo saludo, ya nos hemos visto varias veces. Preguntarle, bueno, señala, ¿no?, que tratan de golpear estos dos rubros específicamente que usted señala. ¿Con qué objeto, con qué objetivo, con qué motivo, sabiendo que, como usted lo señala, sería algo repudiado no solo por los maestros, sino por la gente? ¿Cuál es el móvil que está detrás de eso? Bueno, aquí son políticas económicas las que están detrás de todo esto. Esto no es una cuestión privativa de México, esto se está presentando a nivel internacional. En Estados Unidos estamos viendo, bueno, cómo le están pegando, y ahorita las escuelas charter es lo que está de moda. ¿Qué es esto? Bueno, desplazamos al maestro, hacemos todo a través de la nueva tecnología y abaratamos costos. Y en este caso, ese es el problema, que lo están viendo como costo y no como una inversión. Y aquí lo que se pretende es, bueno, en un momento dado, sobre pretexto de que el costo de la nómina para pago de maestros es muy alto, ¿sí? Lo es porque no hay una política fiscal que verdaderamente logre aumentar una base de contribuyentes y la recaudación, para no nada más invertir lo que se está invirtiendo, sino invertir el doble, porque estamos invirtiendo lo que por ley, la mitad de lo que por ley debería corresponder, ¿sí? Y por otro lado, bueno, estamos manejando una política fiscal en donde lo único que pretendemos es nada más aumentarle los impuestos a los que ellos pagan, y todo lo que está fuera del empleo formal, fuera del trabajo formal, esos quedan sueltos. Entonces yo creo que aquí se está equivocando la política. ¿Requerimos más recaudación? Sí, para poder invertir más en salud, en vivienda, en educación, en gasto social, pero requerimos una política fiscal que verdaderamente aumente la base de contribuyentes para incentivar la economía, para incentivar la creación de empresas, aumentar los empleos formales. Y aquí, pues nuestros legisladores y el Estado mexicano, pues lo que está haciendo es exactamente lo contrario. O sea, aquí no se está actuando con sentido común, ¿sí? Parece ser que fuera el menos común de los sentidos, y lo que se está haciendo es querer en un momento dado apretar a los que ya pagan. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que las grandes corporaciones que tienen en un momento dado despachos muy preparados están buscando a ver cómo en un momento dado dejar de pagar. Y ahora aquí ya se pusieron de moda las fundaciones, y a través de fundaciones, pues ahora también ya están viendo cómo le pegan al único dique que defiende la educación en este país, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ahí tenemos los ataques constantes y sistemáticos de grupos de interés. Profesor, y precisamente ya que mencionó la palabra dique, y con todas estas cosas que están pasando, y ahora pues ya con la ratificación del Congreso de la Unión de la reforma educativa, ¿cómo queda el CENTE? ¿Cómo queda la organización de los maestros? Y pues si traen ustedes alguna alternativa y algunas propuestas, y hasta dónde tienen la posibilidad o de empujarlas. Bueno, aquí vamos a la defensa de la escuela pública, vamos con todo, pero quiero aclarar desde un principio que no suspenderemos un segundo las clases. ¿Por qué? Porque una cosa es la defensa de la escuela pública, que lo podemos hacer en contraturnos o lo podemos hacer los fines de semana, ¿sí? En este caso hemos decidido que tendría que ser fines de semana, para no dar pretexto ni pie a que en un momento dado hagamos una actividad fuera de horario y que diga los medios de comunicación que lo estamos haciendo dentro. Ya lo hemos visto en algunas otras entidades. Entonces lo haremos fines de semana. ¿Por qué? Porque esta lucha no va a ser corta, es una lucha larga, en donde incorporaremos actividades, volanteos, manifestaciones, talleres, cursos, capacitación. Por otro lado, también hablaremos de temas no nada más que tienen que ver con la reforma constitucional, sino de temas diversos que son de interés a la sociedad. Y esto obviamente pues iremos aumentándolo en la medida que se vaya requiriendo. ¿Por qué? Porque todavía vendrán no nada más la lucha jurídica, que vamos a iniciar con los amparos contra la reforma constitucional, y que después tendrá que ser esta de carácter internacional, si de alguna forma vemos que se está tratando de incidir en los ministros de la Corte para que resuelvan en algún sentido. Y por otro lado también, el poder acompañar esto con el apoyo de los padres de familia, y también dejar hasta el final la única salida que nos dejaría el Estado mexicano. ¿Por qué queremos en un momento dado hacer una manifestación pacífica? Porque requerimos precisamente demostrar que no somos los maestros quienes en un momento dado hemos propiciado que en algunas entidades federativas los maestros estén ahí en la calle, sino que ha sido el propio Estado mexicano el que nos ha orillado a esto, y que por otro lado también
vemos que sería incongruente de parte nuestra suspender una actividad docente y estar hablando de la defensa de la educación pública, porque eso el padre de familia pues no lo entendería. Y esto obviamente nos queda muy claro. Hay compañeros que quisieran que nos fuéramos de forma inmediata a la calle, y bueno, y después de eso, ¿qué seguiría, no? Pues aquí yo creo que gradualmente tendremos que ir aumentando las medidas de presión, en lo académico, en lo sindical, en lo político y en lo jurídico. Señor secretario, usted acaba de hablar hace unos momentos señalando que el gasto corriente, bueno, que el gasto, que ellos lo ven como un gasto, ¿no? En toda esta situación, que es muy caro el pagar a los maestros, ¿no? Que dice que esta es la razón por la que buscan hacer esta reforma. ¿El sindicato no abusó de la nómina también? Bueno, En nomás respecto con los funcionados y o todas sea, esas si tú te vas ahorita a la página de internet, te vas a encontrar dos fotografías muy ilustrativas. Una, donde están algunas personas dormidas, con un sueldo de 150,000 pesos mensuales, y otras atendiendo a los niños en circunstancias no necesariamente buenas, porque tenemos escuelas en pésimas condiciones, con un sueldo de 3,900 pesos. Entonces, yo no sé dónde está lo caro, que hay maestros que ganan un salario mayor porque tienen carrera magisterial y en un momento dado se han preparado, se han costeado sus propios estudios, sus maestrías, sus doctorados, y que tienen a lo mejor un sueldo de 20,000, 30,000 pesos, sí los hay, pero no son los más, son los menos. Ese es el problema. Y en cambio, bueno, comparamos los sueldos del sistema educativo, y agárrate tú de jefes de departamento hacia arriba, y vamos a ver sueldos que empiezan de 40,000 pesos hasta 150,000 pesos. También hay, Alejandro Gudiño, líder de la sección docente, pues maestros que siempre han vivido de la política, ¿no? Ahí tienes al profesor, por ejemplo, Roberto Pérez de Alba. ¿Desde cuándo no lo miramos en una aula? Alejandro Baena Flores. Hay dos diputados ahorita del Partido Nueva Alianza en la legislatura local, Celia Galarza Villarino y el propio Gregorio Carranza. Comento esto porque estás haciendo una comparación en el sentido de que los senadores y los diputados federales pues tienen sueldos verdaderamente pues suntuosos, ¿no? Muy grandes, ¿no? También hay maestros que pues nunca han estado o han estado un año o dos en las aulas y han vivido, han estado comisionados en el sindicato o en la política. El caso de Roberto Pérez de Alba pues, es un ejemplo, y el de Alejandro Baena Flores es otro, pero además tú quieres ser diputado, ¿no? No, yo no. ¿Cómo no? ¿Cómo se comenta por allá? En los círculos políticos. Haz esa posición, entonces. Esas son meras especulaciones y actividades que en un momento dado desearían algunos amigos o buenos deseos de los amigos, ¿no? No, yo estoy dedicado a lo mío. Ya cuando termine yo esta actividad, a lo mejor podré pensar en alguna actividad de tipo político. Ahorita yo lo mío. Te puedo comentar, la maestra Celia Galarza, pues una que es diputada, que está en funciones, pero que está jubilada. Ella se jubiló, ella ya tuvo más de 30 años de servicio, ella estuvo muchos años en el servicio educativo, estuvo muchos años en el aula, ¿sí? Y obviamente también estuvo algunos años aquí en el magisterio. Se jubiló enterita, ¿no? Enterita, ¿no? Enterita. En el caso de algunos otros compañeros, bueno, piden licencia sindical para poder usufructuar y poder estar en alguna otra actividad, que es el caso de quienes han desempeñado puestos de elección popular, como el caso de Roberto Pérez de Alba o el caso de Alejandro Baena. Cuando han estado en actividades propiamente legislativas, ellos están con una licencia sin goce de sueldo. En el caso del maestro Gregorio, obviamente ahorita también él está con una licencia sin goce de sueldo, ¿no? Sí, hay una campaña nacional, Alejandro, de parte de quienes llegaron al poder, del Partido Revolucionario Institucional, concretamente de Enrique Peña Nieto contra el magisterio, particularmente contra pues la presidenta nacional del CENTE, Esther Gordillo Morales. Bueno, mira, a mí no me queda claro que esto sea una cuestión personal del Ejecutivo. De que hay un grupo de interés en el país en contra de la organización, lo hay. Y bueno, desafortunadamente tienen un diagnóstico erróneo de lo que es la organización. Ellos creen que no estando quien hoy en día es la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su Consejo Nacional, pudieran acabar con el dique que representa el sindicato como defensor de la escuela pública. O sea,
eso no se acaba. O sea, aquí hay 1,5 millones potencial de compañeros que pueden estar al frente de la organización y que van a hacer el mismo o mejor papel que pudiera ser cualquiera de quien ha estado a lo largo de la historia del sindicato. Aquí el problema no es una persona. La maestra ha sido una persona muy audaz, muy astuta, que ha sabido conducir los destinos del sindicato y lo ha sacado adelante en contra de todas las embestidas que ha habido. Y aquí tenemos una campaña no nada más de 20 años o 22 años, en donde ella ha estado presente y ausente por épocas, sino que esto es una campaña en contra del magisterio no nada más nacional, sino internacional desde los últimos 30 años. Y aquí pues pretenden denostar prácticamente una de las dos últimas figuras que hay en este país en que la población cree, sin estar conscientes que están cometiendo el más grave error, porque si después de esto, ¿sí?, acaban con la figura del magisterio o acaban con la figura del doctor, que son las últimas dos profesiones que quedan, ¿sí?, en el colectivo como personas que pudieran ser garantes de la educación y de la seguridad de sus hijos, van a acabar con este país. Aquí, si tú recordarás, hace 50 años, si tú tenías un niño que quedaba huérfano, la primera persona en la que se podía pensar para darlo en adopción era un maestro por ley. No necesitaba presentar ninguna otra documentación. Hoy no, hoy esta imagen, la percepción ha cambiado. Todavía ahorita el 26% de la población cree que el magisterio o el maestro es la figura en la que en un momento dado pudiera confiarle a su hijo. Después viene el doctor. De ahí en fuera, y eso andan sobre entre el 22 y el 26 los maestros. De ahí en fuera todo anda abajo del 1%. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pretendiendo en un momento dado pegarle al maestro para poder llevar a cabo alguna reforma y poder en un momento dado también reducir lo que para ellos es un costo en lugar de una inversión. Yo creo que están mal y están equivocando. Y después, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando se den cuenta de esto, van a estar sumamente arrepentidos. En Estados Unidos, la promotora, que es la primera promotora contra la educación pública que existió en Estados Unidos, ahora después de 20 años se da cuenta de en qué estaba metida y ahora está convertida en la primera defensora de la escuela pública, porque se dio cuenta que lo único que se quiere hacer es desplazar la figura del maestro para dejarla única y exclusivamente a la computadora y que sea a través de técnicos y no de profesionistas que se desarrolle la vida y el destino de la humanidad. En muchas ocasiones, secretario, se ha utilizado... ¿Cómo secretario? Ah, sí, secretario. Secretario. Yo pensaba que secretario de Estado. Secretario general. Secretario general, estoy en lo correcto. Se ha criticado al CENTE por la situación de que se señala que se presta a cuestiones políticas, ¿no? Algunas veces en las manifestaciones que se realizan. Esto sin duda ha generado, esta campaña sin duda ha generado que pues que la población a lo mejor ya no tenga como tú lo señalaste, la mejor perspectiva, la mejor imagen del maestro. ¿Cómo hacerle para en esta ocasión que ustedes piensan realizar otra manifestación de tipo pacífico, que la población ahora sí lo respalde, ¿no? Y que vaya a pelear con algo que, como tú lo señalas, pues es un atentado directo contra no solo los maestros, ¿no?, sino contra la sociedad en general? Así es, mira, en primer lugar yo les he dicho a mis compañeros, a ver, esto lo tenemos que blindar. Aquí en Baja California este año tenemos elecciones, entonces, lo tenemos que blindar esto de intereses partidistas y de cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el sindicato está conformado por maestros de diversas corrientes políticas. Ahí tenemos gente de todos los partidos habidos y por haber, registrados y no registrados. Entonces, señores, no involucremos temas partidistas en este movimiento porque estamos atentando contra nosotros mismos, porque en lugar de sumar, estaríamos restando. Segundo, no metamos lo electoral, porque entonces la visión que se puede tener de esto, que eso es una cuestión de tipo electoral, más que una cuestión de defensa de principios. Precisamente por eso yo me desmarco, porque en un momento dado, bueno, no es político, no es electoral, y ya anda ya de candidato. No, señores, cero. Hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Palabra de honor que no va a ser candidato. Sí, para este año, ¿no? Por lo menos. No, a lo mejor ya cuando ya termine... O nunca. O nunca, ¿no? Porque todo esto es de circunstancias y de momentos. Ahorita, el momento es estar en la defensa de los derechos y los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de sus miembros.
Maestro, buen día, Carlos Valencia. Los saluda. Maestro, ¿hasta dónde piensan llegar y cuál es la indicación que tienen? Si bien es cierto, los periódicos ya dicen que el CENTE va a recurrir al Tribunal Internacional, pero ¿cuál es la indicación que ustedes tienen de parte de la dirigencia nacional? Bueno, aquí es muy claro, tenemos que manifestarnos, tenemos que hacerle saber a la sociedad qué es lo que está sucediendo, tener el contacto directo con los padres de familia, en el sentido de lo que a ellos les interesa, que es la escuela pública. Nuestros derechos son nuestros derechos y esos los tendremos que defender nosotros única y exclusivamente. Pero lo que es la despensa de la escuela pública, eso lo tenemos que hacer acompañados de la sociedad, acompañados de los padres de familia. Nos van a bombardear en los medios de comunicación. Nosotros no tenemos los recursos para poder en un momento dado hacer ese tipo de campañas, pero sí tenemos el contacto directo con el padre de familia y eso nadie nos los quita. Y eso lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a utilizar, vamos a explicarles qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Para que se sumen a nuestra causa. Pero por otro lado también a la sociedad en general, ¿sí? Les tenemos que hacer saber esto y lo vamos a hacer a través de teatro, a través de actividades culturales, deportivas, artísticas, manifestación, pegas, volanteo. ¿Cuándo? Fuera de horarios de clase. ¿Sí? Pero además, hasta dando clases para prevención de cuestiones de este tipo sexual, del bullying y lo que le pueda hacer, consumo de droga, lo que le pueda hacer de interés al padre de familia y a los muchachos. Alejandro Budiño, secretario general de la sección, estamos platicando con Alejandro Budiño, secretario general de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Alejandro, ¿no has podido tumbar a Javier Santillán Pérez de la Secretaría de Educación y Bienestar Social? ¿Qué es lo que no es bien del titular de la SEPS? ¿O qué es lo que no hace Bueno, bien? yo creo que hay que ser congruentes entre lo que se hace y se dice. Y aquí, pues cuando nosotros planteamos un problema, de que tenemos problemas de pago, luego se dice y se declara que no hay ningún problema, que todo está en orden. Y luego hasta se le quieren usar al sindicato el problema, ¿sí? Si es que nosotros tenemos que esperar la propuesta del sindicato. ¿No? Pues, si eso fuera, no habría ningún problema de pago. Aquí las propuestas de la organización se entregan en tiempo y forma, ¿sí? Es una parte del proceso para la contratación de un trabajador. ¿Qué sucede? Bueno, que pasa el tiempo, el trabajador empieza a laborar en el mes de agosto, llega diciembre, no le pagan. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues están aprovechando los recursos que la federación le aporta a la educación, a las actividades federativas, y salen adelante con otro tipo de problemas que ellos tienen. Ellos dicen que la federación les debe 1.200 millones de pesos. En primer lugar, su obligación es pagarle a quien contratan. Y esa responsabilidad que asumen, ¿sí? La tienen que cumplir. De lo contrario, si no tienen el recurso, pues simple y sencillamente no contratar personal. Oyes, pues van a dejar los salones solos. Bueno, que vayan y le justifiquen a la federación la necesidad de esos recursos. Ahorita se quejan de carrera magisterial, que no se les proporciona a tiempo carrera magisterial. Es una obligación del Estado con los compañeros de la sección 37. ¿Sí? Oyes, es que el sobresueldo que se le paga a los trabajadores de la educación en Baja California, ¿sí? A los empleados federales, espérame, no somos empleados federales, somos empleados del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, y somos maestros que estamos dándoles clase a los alumnos de Baja California en Baja California. Y antes se hacía con recursos estatales. De los 90 para acá, ahora se hace con recursos federales. Se les aportan hasta 1.000 millones de pesos para esto, ¿sí? Cuando antes no se les aportaba un solo sí. Pues aquí no hay ningún pretexto de que esto es falta de participaciones federales. Por otro lado, nosotros hemos dicho, bueno, que también busquemos una reforma hacendaria donde hablemos de una reforma que se esté transfiriendo la hacienda de algunos de los impuestos a las entidades federativas. Ejemplo, puede ser el impuesto al valor agregado, y que sean el ingreso fuerte del Estado y no la participación, que hoy reciben el 70% de sus ingresos lo reciben a través de participaciones. No, pues que sea ahora a través del presupuesto, y que ellos fijen la tasa que en un momento dado cada entidad federativa considere necesaria, suficiente para poder llevar a cabo las tareas de gobierno, y que por otro lado no graven de más al consumidor y poder fijar mejor las políticas de competencia con nuestros vecinos. Pero por otro lado también, aquí él habla de que todo está de maravilla en el sistema educativo. Y bueno,
Ahorita de entrada, la reforma educativa habla de que se va a levantar también un censo para saber cuántos alumnos, maestros y escuelas hay. Pues eso lo tiene la Secretaría de Educación Pública toda la vida y las tiene todas las dependencias estatales que tienen que ver con los sistemas educativos, porque cada semestre se entrega esa información en un formato que se llama 911 y no traen datos perdidos. Y entonces nosotros ya tenemos listo ahora en qué condiciones están las escuelas, no nada más cuántos alumnos, cuántos maestros, cuántas escuelas hay, sino la ubicación, qué tipo de servicios tienen, si tienen barra perimetral, si tienen baños, si no tienen baños, toda la información que se requiera. Y el señor no reconoce los problemas, entonces le decimos, a ver, mira, tú hablas de que todo está en orden, y aquí te estamos demostrando que hay todos estos compañeros, más de 5,000, que tienen problemas de pago. Dice no, y sin embargo me manda físicamente la lista de los que les van a pagar el 30 de noviembre de esos 5,000, que fueron 920. Me manda la lista de los que le van a pagar el 15 de diciembre, que fueron 2,200, y me manda la nómina ya de lo que se les pagó el 3 de enero, ¿sí? Que fueron 1,965. Entonces, oye, si comenzaron a trabajar en agosto y le estás pagando ahorita y me dices que no hay problemas de pago, pues señor, pues ¿de qué se trata? Alejandro Gudillo, se nos acabó el tiempo, hombre, apenas estaba poniendo interesante, más interesante todavía la entrevista con el líder de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, a ustedes y a sus radioescuchas. Así que todo lo que usted escuche hablar sobre política a partir de este momento será pura... ¡Pura quemada! La foto. ¡Foto!